Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el tema de herencia en Java, generalización o especialización. La herencia es una relación entre dos clases en donde denominamos a una clase hija y a la otra le llamamos clase base o clase padre. Una generalización es una relación del tipo es un o es un tipo de. Por ejemplo, aquí vendedor es la clase hija y la clase padre es empleado. En este caso, por ejemplo, un rectángulo es un tipo de forma. Esto es, la clase hija sería rectángulo y la clase padre sería forma. Otro ejemplo podría ser una casa es un inmueble o un edificio de departamentos es un inmueble. En este caso, inmueble sería la clase padre y la especialización sería edificio y sería casa. La clase general es la que agrupa los atributos y los métodos que van a ser comunes a las clases especializadas. Por ejemplo, en este caso que acabo de hablar, la clase inmueble sería la clase padre, que va a agrupar todos los atributos y métodos que van a ser comunes ¿a qué clases? Pues a la clase hija casa y a la clase hija edificio de departamentos. ¿Cómo podemos implementar ese ejemplo que acabo de ver? Bueno, pues aquí en StarUML voy a poner inmueble, dije inmueble, este es un inmueble, y ese inmueble quizás tenga, no sé, dirección, que va a ser un atributo de tipo string, y podríamos poner el color del inmueble, que va a ser otro atributo de tipo string, pintar inmueble, y le podemos mandar como parámetro algún color con el que querramos pintar ese inmueble, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo tengo, esta es la clase inmueble, muy bien, y esta clase tiene dos atributos. Estos atributos ahorita están públicos. Si yo pongo los atributos privados, no van a poder ser heredados de manera directa. La única manera que podríamos heredarlo a las clases, en este caso las clases hijas, que sería casa, dije, casa, y la otra clase hija, que sería edificio de departamentos, edificio de departamentos. La única forma de que heredaran de manera directa sería que estos atributos fuesen definidos como atributos protegidos. Quedan protegidos de otras clases, pero quedan disponibles para las clases hijas y también para las otras clases del mismo paquete. Bien, vamos a poner lo que es la relación de generalización o herencia. Ahí está. Una casa es un inmueble. Acá tenemos otra vez generalización o herencia. Un edificio de departamentos es un inmueble. Y aquí, por ejemplo, pues la casa podría poner yo quizás algún atributo adicional para la casa. Por ejemplo, tiene patio. Si la casa tiene patio, vamos a poner un atributo de tipo booleano y que lo voy a declarar de tipo privado, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, edificio de departamentos, yo podría ponerle como atributo, podría poner pues la cantidad de pisos que tiene este edificio, ¿no? Va a ser un valor de tipo entero. Ajá. Bien, entonces aquí tengo una relación de herencia. Una casa es un inmueble, un edificio de departamentos es un inmueble. Tanto casa como edificio de departamentos van a heredar los atributos y los métodos de la clase padre. Es decir,
La casa también va a tener dirección y color sin necesidad de que yo lo defina aquí como un atributo. Y el edificio de departamentos también tiene dirección, color, sin necesidad de que yo ponga aquí el atributo. De igual manera, los objetos declarados de la clase edificio de departamentos pueden mandar pintar el inmueble. ¿Por qué? Porque aunque aquí no esté el método pintar inmueble, sí lo está en la clase padre. Igual sucede para los objetos de la clase casa. Bien, una subclase o clase hija puede ser a su vez clase base de otra clase, lo que produce jerarquías de clases. Bueno, podríamos tener, por ejemplo, una clase más aquí que le llamáramos, por ejemplo, casa de campo. O sea, una casa de campo es una casa y a su vez es un inmueble. ¿Se dan cuenta? Aquí está. Y por decir, esta casa de campo podría tener como atributo si tiene huerta. No todas las casas de campo tienen huerta, pero aquí vamos a preguntar si esta tiene huerta o no tiene huerta. Recuerden ustedes, si por ejemplo aquí yo este atributo lo declaro privado, ahí está privado, y aquí también tengo este privado. Si este privado, si yo quiero saber si la casa de campo tiene patio, entonces tendría que declararlo protegido, o bien, otra forma que tengo de hacer es poner el método get tiene patio. Get tiene patio. Y esto es un método público, es un método para acceso a datos de tipo privado. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si desde casa de campo yo quiero saber la dirección, chequen ustedes que la dirección no es un atributo de casa de campo, ni tampoco es un atributo de casa, pero sí es un atributo de inmueble. Por lo tanto, casa de campo puede tener una dirección. ¿Por qué? Porque aquí hay una jerarquía de clases. Y al haber herencia, no necesariamente tienes que heredar de la clase inmediata anterior, sino que puedes heredar de clases que están definidas previamente a esas. Aquí tenemos otro ejemplo, la superclase persona y la clase cliente y la clase empleado heredan de persona. ¿Cómo se lee esto? Cliente es una persona, empleado es una persona. El empleado tiene tipo de contrato y sueldo que no los tiene la persona. Es decir, cuando nosotros creemos un objeto de la clase empleado, vamos a tener como atributos estos dos, pero además vamos a heredar todas estas características de la clase persona. Es decir, un objeto de la clase empleado va a tener nombre, apellidos, documentos, tipo de contrato y sueldo. Igual para cliente, chequen ustedes que los atributos de cliente son diferentes a los atributos de empleado, pero un objeto de la clase cliente va a tener estos dos atributos y todos los atributos que hereda de la clase persona también. Entonces, ¿qué pasa en la herencia? Lo que hacemos nosotros es que en la superclase ponemos lo que son los atributos comunes a las subclases. No nada más los atributos, sino también los métodos. En Java, para implementar la herencia, utilizamos la palabra extends. Aquí está el formato public class, automóviles, extends de vehículo. La clase base es vehículo y la clase hija es automóviles. La herencia simple es aquella en que la clase hereda de una única clase padre. Y la herencia múltiple es cuando tenemos la transmisión de métodos y datos de más de una clase base a una clase hija o clase derivada. En Java, en C# y en Smalltalk no se implementa la herencia múltiple. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería una herencia simple. Por ejemplo, un taxi es un vehículo, un autobús es un vehículo. Ahora, ¿cómo se vería una herencia múltiple? Recuerden que Java no permite la herencia múltiple. Miren, por ejemplo, aquí, esta es la clase hija. Un profesor emérito
es un profesor y también es un conferenciante. Supongamos que dentro de estas clases, en ambas clases, hay un método que se llama explicar. Explicar, el profesor explica una asignatura o el conferenciante explica su conferencia. Cuando yo creo la clase hija de profesor emérito y quisiera invocar al método explicar, Java no sabría a cuál de los dos métodos jalar, si al de conferenciante o al de profesor. ¿Cómo se implementa la herencia en Java? Bueno, pues aquí tenemos el formato. Por ejemplo, aquí tenemos una clase base y acá tengo la clase derivada. Fíjense ustedes que en la clase derivada tengo la palabra reservada extends para decir que esta clase hereda de la clase base. Dentro de la clase derivada también puedo tener atributos nuevos que corresponden a la clase derivada. Y también puedo tener métodos nuevos que corresponden a la clase derivada. Es decir, la clase derivada, aparte de tener sus propios atributos y sus propios métodos, va a heredar los métodos generales y los atributos generales de la clase base. Generalmente, los atributos en la clase base se declaran como protegidos. ¿Para qué? Para que puedan ser visibles a las clases derivadas. Si nosotros llegamos a declarar un atributo como privado, la clase derivada no los puede usar. La única manera de acceder a esos atributos privados de la superclase es a través del método público get o set. Si yo declaro un atributo como privado, tengo que poner los métodos getter y setter para poder acceder a ellos desde la clase derivada. Bien, ¿qué solución tendríamos con eso? Pues como dijimos aquí, declarar los atributos como protegidos en la clase padre. Sin embargo, si el modificador de visibilidad de una característica o de un atributo de esta clase es protegido, significa que las subclases, además de las características de la propia clase, pueden acceder a ella. Sin embargo, los atributos protegidos presentan algunos problemas. Si nosotros declaramos aquí los atributos como protegidos, se pueden presentar algunos problemas. ¿Cuáles pueden ser esos? Bueno, el diseñador de la superclase no tiene control sobre los autores de las subclases. Entonces, cualquier método de esta subclase podría corromper la información almacenada en los atributos de la superclase. Ese es un problema de seguridad. Ahora, otro problema es que las clases con atributos protegidos son difíciles de modificar. Es decir, incluso cuando el autor de esta superclase quiera cambiar la implementación de los atributos, pues esos atributos no se van a poder cambiar porque es posible que alguien que haya creado una subclase de esa lo esté utilizando. Y depende, pues, de esos atributos que han sido declarados como protegidos. Ahora, otro inconveniente de seguridad es que los atributos que son declarados como protegidos en Java también pueden ser accedidos por el resto de las clases que están en el mismo paquete, no nada más por las clases hijas, sino por cualquier otra clase que esté en el mismo paquete. Eso pues añade un problema de seguridad a tu programación, ¿no? Entonces, siguiendo el principio de ocultamiento de la información, los atributos de una clase pues deberían de ser privados, ¿no? Aunque se trate de una superclase. Bien. Aquí tenemos un ejemplo, la clase cuenta, por ejemplo, tiene este atributo privado que es el titular de la cuenta, el saldo. Este saldo es protegido, fíjense, y este tiene un método que es público, que pues añade una cantidad al saldo actual de la cuenta. Tengo esta clase ahorro, que es una subclase de la clase cuenta, tiene su propio atributo que es duración, y tiene un método que se llama informe. Aquí, yo dentro de este método, yo puedo preguntar, por ejemplo, por el atributo saldo. Aunque no lo tenga declarado en esta clase, no importa. Saldo
es un atributo que va a ser heredado de la clase cuenta. Entonces, si saldo es mayor que 0, esto está bien, hereda. Entonces aquí despliego tit. Tit es el titular. Y aquí sí tenemos un error. ¿Por qué? Porque tit es un atributo privado. Si yo quisiera que esto funcionara, tit tendría que haber sido declarado como protegido o bien tendríamos que tener el método getTit. Entonces, aquí la pregunta es, ¿se puede utilizar todas las variables en la clase hija? ¿Cómo ven? Sí, si por ejemplo, si la tengo privada, la puedo utilizar si tengo los métodos get y set. De otra manera, no la puedo utilizar de manera directa. ¿De qué manera podría utilizar de manera directa si lo pongo como protegido? ¿De qué otra forma? Poniéndolo como público, pero definitivamente esa no es una buena idea porque ahí estaríamos rompiendo una de las características de la programación orientada a objetos, que es precisamente el ocultamiento de la información. Y hasta aquí sería mi explicación. Vamos a empezar a hacer algunos ejemplos de programas que empleen herencia. Gracias por su atención.